Le voy a dar Pues nada, ¿qué tal, Gian? Mira, de verdad han pasado tantas cosas que no se daba esta masterclass hasta que por fin se dio. Entonces, la primera ahí como que hubo una confusión en uso horario con Johnny, pero bueno, ahí logramos resolverlo. Luego el jueves yo me desperté básicamente sin voz. Entonces, yo le decía, No, tranquilo, no, ni te excuses, no, no, la verdad no, tranquilo. Estoy acá para y, y, escucharte, para y nada, escucharte. pues le dije, Johnny, estoy sin voz. Pero no, pues todo bien pues ahora lo vamos a hacer como en una sola, casi de un solo tirón. Vamos a tener una pausa igual entre una y otra. Pero bueno, la de hoy básicamente es la primera parte, va a ser sobre pitch como tal, ¿no? Como sabes, al finalizar el lab, am, ustedes como participantes tienen que ir a un pitch. Yo no soy parte del jurado, creería. Yo creo que no. Pues no me han informado. No, creo que no. Este, pero bueno, y dentro de este pitch, pues hay estos incentivos que está súper, súper bien para que puedan, pues, expandir un poco más sus proyectos. Así que, pues nada, en esa masterclass, a mí lo que me gustaría es que de alguna manera, para mí es como, esas dos masterclass son como estas dos charlas que puede sonar muy cliché, pero te lo juro que es como las que a mí me hubiesen gustado tener en algún punto, no tanto como para decirte que esta masterclass va a cambiar tu vida, pero sí para cuando te toca enfrentarte a un pitch y te toca enfrentar, digamos, armar el dossier, como que uno no tenga un vacío ahí y bueno, ¿y qué digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y qué hago? No, sino que sepamos cómo afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla porque tengo una presentación sobre el pitch. Y pues bueno, ahí la vamos a ir viendo, vamos a ir hablando y tal, ¿no? Entonces ahí tenemos el pitch. Perdón que esté tosiendo, como te dije, desde el jueves no tengo voz y ahorita ya, digamos que estoy mejor a pesar de sonar todo ronco y tal. Pero bueno, tuve una profe de marketing en el máster que yo hice, que se llama Patricia Echeverría. Básicamente ella pues hace las campañas de marketing de muchas películas, pues de ahí más o menos grandes en España, y siempre nos decía en clase como lo que no se vende no existe, ¿sí? Es decir, mm, entender vender como el sentido de comunicar. Si nosotros no comunicamos qué estamos haciendo, o no comunicamos qué película, qué proyecto tenemos, pues no existe. Sí, por más de que tengamos un corto precioso, hermoso, pero si lo vamos a ver entre los colegas, pues queda ahí, ¿no? Pero la idea, y digamos una cosa ahí como romántica, creo yo, del cine, es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, no necesariamente en número, pero sí necesariamente saber como que quién es nuestro público y llegar a ese público, ¿sí? Que es al final, digamos, por lo cual el cine de alguna manera existe con esta idea de compartir. Entonces, básicamente el pitch como tal es de alguna manera presentar una idea de manera concisa, clara y concreta. Estas tres palabras son ideales y que resumen el pitch, digamos, de cierta forma, porque el pitch es algo que pues tiene esta limitante del tiempo, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que por lo menos a mí me cuesta mucho es resumir, pues bueno, el pitch nos toca resumir, básicamente, ¿no? Como, sobre todo cuando nosotros somos o los guionistas o guionistas, directores, yo qué sé, es como nos dejamos llevar un poco pues bueno, pues sí, pues somos artistas al final y nos dejamos llevar por esa cuestión del sentir, ¿no? Y queremos decirlo todo. Pero en el pitch pasa eso, que hay que saber decir las formas de manera concisa, clara y concreta, ¿no? En el pitch hay un intercambio de información, eso es verdad. Es decir, yo tengo un proyecto que de alguna manera voy a tocar información que es bastante difícil no sé si de procesar sería la palabra correcta, pero sí que es información bastante
pesada de alguna manera y sobre todo cuando nos toca escuchar muchos pitch, ¿no? Como a lo largo de una sesión. Sin embargo, lo que hay que transmitir en el pitch siempre va a ser una emoción, ¿sí? Y bueno, aquí yo pongo la foto de mis padres, ¿no? En un día de aniversario de ellos, justamente porque el proyecto que yo tengo ahora, que está en desarrollo, es de alguna manera un tributo a mi madre, ¿no? Como de alguna forma, ¿no? Como la peli se llama Café Carmencita, mi madre se llama María Carmencita, entonces cuando yo hago el pitch y un poco lo relaciono a lo que vamos a hablar en un rato, hablo un poco de esa sensación, eso, de ese sentimiento de la madre, de mi madre como tal, ¿no? Entonces, sobre todo eso, cuando estemos en un pitch, en un proceso de pitch, hay que transmitir una emoción y porque eso nos va a ayudar de cierta manera a poder luego lanzar esta información, digamos, dura y digamos bastante como que fuerte, ¿no? Como que números y demás, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo eso de alguna manera nos sirve, o sea, comenzar con una emoción nos funciona un montón para poder seguir, ¿no? Los posibles escenarios de un pitch, sí, pues bueno, el primero siempre voy a decir que va a ser Disculpa, con el productor o la productora con la que uno va a trabajar, sí. Guido, Sí, cuéntamelo. una consulta. Yo tengo como que transmitir información y transmitir emoción no son, o sea, podrían excluirse mutuamente. Pero Sí, lo que te estoy entendiendo es que son las dos cosas, un pitch. pues sí, digamos, ya vamos a ver cuando lleguemos a la estructura, cómo es la sugerencia de estructura, por ejemplo, que yo les propongo para hacer un pitch, ¿no? Porque, digamos, lo que pasa cuando uno va a hablar con alguien, sobre todo en un pitch, no tanto en el one-to-one, por ejemplo, que está ahí, pero de un laboratorio, por ejemplo, ¿no? O con quizás alguien que quiere invertir en tu peli, ¿no? Que, pues no sé, un montón de personas por ahí que están reunidas y te van a escuchar. Em, digamos, para uno poder llegarles a hablar o a prestarles, a que te presten atención de una forma mucho más natural, es empezar hablando por las emociones. No tanto diciendo como, hola, me llamo Guido Bajaña y mi película se llama Café Carmencita. Sí, eso de entrada es como, ok, voy a escuchar otra cosa más. Sí. Pero si de pronto yo comienzo a hablar desde el lado emocional, desde eh, a ustedes, ¿qué les recuerda el café? No, digamos, esto yo te lo pongo como en contexto del pitch que yo hice hace poco en el Bolivia Lab, que gracias a la presencialidad yo les daba como unos tarritos de café en donde tenía eh, el QR para que los llevaba a la página de la peli, ¿no? Entonces yo les hacía la pregunta de como que qué les recuerda el café y ellos les contestaba a mí, siempre me va a recordar a esa primera taza de café que compartí con mi madre. Y por eso, y por, bueno, y por un tributo hacia ella, les presento el café Carmencita. Mi nombre es Guido Bajaña. Entonces, esa parte que se vincula con lo emocional, digamos que te va a permitir a ti luego llegar a esa información que es como mucho más dura como tal, ¿sí? O sea, a decir, bueno, mi peli trata de esto y bueno, todo lo demás que va a seguirle digamos, a tu proyecto como tal. Ujú. Entonces, digamos, eso de alguna forma debes de tomar en cuenta. Igual, cuando lleguemos a la estructura, yo creo que podríamos como que un poco hablar más a profundidad de eso. ¿Ok? Igual, cualquier pregunta que tengas, pues igual me la dices y la vamos conversando, ¿no? La idea es eso, que es una charla más que un monólogo. Em, pues sí, estos son los posibles escenarios, ¿no? Siempre digo que el primero es con la productora, ¿no? Con esta persona con la cual te vas a casar por algunos años en un proyecto y que la van a sacar adelante, ¿sí? Em, Luego, claro que también está el presentar el pitch para un estudio, para un canal, luego también para un jurado de competencia como es este. Tenemos el pitch one to one, ¿no? Que es justamente uno a uno de otra persona. Am, Luego también yo podría decirles, perdón, que el pitch
con el equipo y el talento también es importante, ¿no? Porque si bien es cierto, no tengo que convencer a nadie, digamos, bueno, pues sí, de trabajar en mi proyecto, sí. Eso definitivamente, ahí está presente el pitch, ¿no? Y cuando estemos viendo o cuando estén revisando como que propuestas relacionadas a la foto, a arte y demás, pues bueno, ahí también hay una cuestión de vender qué es lo que yo quiero para mi proyecto, ¿no? Luego, pues, ahí está este escenario de socios, ¿no? Que van a invertir y pues también en mentorías hay uno, lo primero que te hacen es pitchar, así tal cual. Cuando hace poco que eso estuve en el Bolivia Lab, el primer día, bienvenidos, y jajaja, todo precioso y hermoso. Bueno, después del almuerzo, vamos a tener un pitch de 2 minutos para conocer sus proyectos. Y claro, y todos como ahí congelados, como, ¿qué? Entonces, pues bueno, obvio que está súper bien para, más allá de conocer la persona, pues también conocer qué proyecto trae consigo, ¿no? Antes de lanzarnos a presentar una idea, ¿sí? Es importante como evaluar o tener en cuenta estas cosas estas preguntas de alguna manera que uno tiene que responder antes de ir bueno, y lanzar su idea ante un jurado que va a escuchar algunos proyectos por 1 o 2 horas, ¿no? Pensar en la función del proyecto, ¿no? Ok, ¿qué es este proyecto? ¿Qué tu proyecto de alguna manera hacia dónde va a estar relacionado? Sí, como quizás se lo puede de alguna manera unir a la pregunta de qué buscas en este proyecto, ¿no? Eh, sí, ¿qué busca? Y ahí, bueno, hay que hacerse preguntas en relación a uno mismo, ¿no? A lo que uno está haciendo con este proyecto, ¿no? Los elementos diferenciadores, ¿no? Como cuál es el objetivo de este proyecto como tal. Am, Luego, tener en cuenta las responsabilidades también. Pues bueno, yo, director, guionista, listo. Yo voy a defender este proyecto desde mi parte, desde dirección y guión. Luego también tengo mi productora, que ella va a defender su proyecto desde la parte de producción. Y bueno, y así con los distintos, digamos, elementos humanos que van a estar dentro del proyecto, pero bueno, esencialmente dirección y producción, que son estos dos que por lo general están en un pitch, pues comprender y a ciencia cierta sus responsabilidades. Um, Luego también conocer nuestras habilidades, ¿no? Si de alguna manera yo sé que hablar en público me genera un pánico absoluto, pues bueno, sé que tengo que eh, comprender que hay algo que tengo que trabajar ahí, ¿no? Um, Hay gente que se le viene súper bien improvisar. O sea, yo he visto pitch así como que estoy seguro que ellos, así que esas personas no han ensayado ni un poquito de la presentación, pero lo hacen tan bien y lo hacen de una forma tan natural que, bueno, es ese don, ¿no? Pero si hay estas habilidades que nos hace falta como desarrollar un poco, pues bueno, hay que tenerlas en cuenta para ello, ¿no? El equipo técnico también es importante, saber con quiénes yo voy a trabajar, porque esas personas con las cuales yo voy a trabajar de alguna manera tienen cierta experiencia que va a hacer que nuestra producción se eleve, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues no sé, trabajar con un dire de foto que no ha hecho ni una peli, a trabajar con un dire de foto que ya ha trabajado en varias pelis, que han estado en festivales AAA, pues no sé, que aquí en Latinoamérica, obvio que hay un montón, entonces es importante como que comprender ese equipo técnico que nosotros tenemos, ¿no? Y siempre, obvio, defenderlo, más que defenderlo, como am, pues ver esas cualidades que me ayuden a sumar para mi proyecto, ¿no? Luego también, ¿qué buscamos con este proyecto, no? Relacionado al objetivo, ¿no? Como tu proyecto, disculpa, ¿de qué va, Gian? Como un poco para, ya que estamos los dos, pues, ya que sea más personalizada la asesoría en la masterclass. ¿De qué va? Sí, ajá. Eh, bueno, en principio yo soy pésimo, o sea, justamente estaba pensando, la primera pregunta que te iba a hacer, o sea, es, porque diste este caso
de la persona que se le facilita porque tiene, es un gran improvisador y es Ajá, un gran eh, hablador en público, etcétera. Yo estoy en la vereda opuesta. ajá, eh, o tal vez es mi proyecto también, eso es cierto. Hay algo intransmitible, algo que no sé hacer de otro modo que escribiéndolo. ok. Y esto es real, o sea, no me pasa que no puedo conversarlo con la gente. Ujú, Esto es fuerte de decir. Entonces yo te iba a preguntar directamente, a alguien que no tiene estabilidad y que está lejos de tenerla y que tiene que ajá. hacer todo un camino del héroe para tenerla, Ya. eh, ¿qué le dirías? Que está, o sea, con sinceridad, ¿no? Le dirías, bueno, tú estás fuera de lo que es laboratorios, de lo que es jurados, de lo que es eh, cualquier instancia de... Entonces hay que buscar otras. Realmente, o sea, ¿qué realmente le sugerirías? A alguien que incluso no tiene ni siquiera la voluntad, no es exactamente mi caso, pero vamos a exagerar, ¿no? Alguien que no tiene la voluntad o el tiempo o el no sé qué para superar sus problemas, no sé, sus problemas de eso, de ese tipo. Pero tú ¿Qué dirías? estás solo en el proyecto o tienes un productor, digamos, asociado que trabaja junto a ti, que bueno, van construyendo ahí las cosas en la medida que se puede, pero que están juntos en eso. Sí, todos mis asociados, eh, mm, yo tengo como que un trato en el cual vemos cuestiones, pero no pueden sumarse a, a defender el proyecto en un pitch. De eso sí estoy seguro. En Mm, principio, porque es verdad que es un proyecto, no sé, que pareciera que si alguien tiene que hacerlo, ese soy yo y yo no, no soy un as en ajá, el tema del... Entonces, vemos varios asuntos, pero no contemplamos eso en especial. Eh, mm, Incluso, bueno, yo tengo una estrategia otra que es la lectura, ok. porque creo que se me da bien. Y creo que puedo hacerlo y que puedo llevarlo por ese otro lado, pero eh, claro, sí, estás yendo a un punto importante. ¿Qué pasa si no está esta persona? Sí, mira, te voy a contar Es el mi caso, productor, no es el director. te voy a contar mi caso y el caso que te digo de esta persona que es como un as improvisando y que justamente el director del proyecto era todo lo contrario. Entonces era una dupla que para mí era la dupla perfecta, no por esa contradicción, sino porque ellos, o sea, hay un cariño inmenso entre ellos dos, que se nota cuando hablan, ¿no? Como el uno que es así todo canchero y que dice, bueno, estamos haciendo una peli sobre un adicto al cine, en donde llega un punto de su adicción que bueno, que tiene que, o sea, que digamos, no puede dejar esa adicción porque si no se muere y que la única manera de solucionarlo es haciendo cine. Entonces roba un banco en el que trabaja para financiar su proyecto, ¿no? Y él dice, para mí esta película, o sea, yo no la puedo trabajar con otra persona, sino con este tal, que él, o sea, es casi que un inmueble más de la Cinemateca de Montevideo. Y claro, y este otro habla, y en cambio es todo lo contrario, está tartamudea, estaba temblando, yo qué sé. Pero bueno, pero ahí hay, digamos, una suerte de complementación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, que fue mi caso, por ejemplo, en el Bolivia Lab, que yo iba como guionista, director, pero también me tocó hacer ese trabajo duro de producción, ¿no? En donde cada vez que yo tenía una asesoría de producción, o sea, yo me quería morir, quería irme al hotel a llorar, así, porque decía, bueno, ya él, que es la productora, no pudo venir, que no sé qué, entonces yo era como, qué mierda. Y claro, yo veía a los demás así como en duplas, 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 y yo, qué peste, qué vaina, así que horrible. Pues nada, toca ahí
un poco le decía a una amiga, a la misma Yael, como pues casi que ser, o sea, tener ese síndrome del impostor. No mentira, pero más allá del síndrome del impostor, eh, es que lo de la lectura es importante, porque más adelante de alguna forma creo que lo digo, pero ya que lo tocamos, es escribir ese pitch. ¿Sí? Yo no soy alguien, digamos, me considero sociable, puedo conversar, no tengo ningún problema, comunicando una idea, me trabo un poco y ahí es cuando yo digo, bueno, yo que me trabo un poco, que sé que voy a divagar un montón, si me preguntan de la nada de qué va mi proyecto, tengo que ponerme límites. Tengo que decir, a ver, tengo 7 minutos para exponer, esa gente tiene que saber qué es lo que me motiva, de qué va la historia, o sea, de qué va la historia en sentido temático, cuál es la historia, en qué estado está el proyecto y darle un cierre. Y para mí lo que me sirvió en ese momento fue escribirlo y ya. Y, y de alguna manera, y bueno, y practicarlo como loro. O sea, ahí yo Claro, me acordaba de cuando me gradué de la titulación, de la licenciatura, era como, claro, tenía toda una investigación así de cómo era el cine antes versus ahora, cómo era el cine, bla, bla, bla. Y yo practicaba y me salían 35 minutos de exposición y decía, no, tengo que ser menos, tiene que ser menos de 30. Y ya, y me tomaba el tiempo, ¿no? Entonces cuando me tocó exponer en la presentación final, así, bueno, felicidades, sí, 18 minutos se hizo su exposición, ¿qué pasó? Pero bueno, fue por eso, por la práctica, por la escritura y luego pues eso, practicar en el cuarto. Y repetir. Para tu consuelo ahora es online. O sea, créeme que yo el año pasado estuve aquí en el Guayaquil Lab también y era online y yo me sentía como en mi lugar seguro, ¿no? Sabes, como estoy en mi casa, pues estoy, tengo el apoyo de unas diapositivas que de alguna manera me ayudan a guiar, ¿no? Puedo ver por ahí el tiempo, o sea, tengo, digamos, mucho controlado. Pero ya cuando es presencial, es otro el cantar. O sea, es una sensación, creo que más allá de lo metafísico, pero una cosa de energía, ¿no? Como, al igual que tú, 20 personas más están en la misma, nerviosos, repitiendo lo que van a decir y pues nada, están todo concentrado en una sala, en un auditorio. Uf, difícil. Pero es eso, la práctica, o sea, la escritura y la práctica de eso te funciona. Había, justo antes de que yo exponga, estaba un chico que en la próxima masterclass vamos a ver un poco el dossier de él, un chico de Brasil que vive en España, que él estaba, pero, o sea, nervioso, mal. Yo le decía, a ver, Pedro, tranquilo, o sea, lo vas a hacer bien. O sea, que te estoy escuchando y tú lo sabes, o sea, ya está. Yo no sé si fue una técnica de él o no, pero cuando se lanzó al beach, él no prendió las luces. Él solo dejó que proyecten unas imágenes y como su corto, digamos, su largo es como de horror, digamos, un poco como un thriller casi, o sea, como por ahí, más que horror, thriller, thriller psicológico. Ah, pues nada, eso de que estén las luces apagadas, a él le sirvió un montón porque no veía a nadie. Y claro, y lo que veíamos proyectado era como imágenes de carne cruda, cuchillos, o sea, todo se le dio. El ambiente era propicio y el proyecto era propicio para crear ese ambiente y él crear también su ambiente seguro, ¿no? Entonces, en principio, bueno, hay muchas respuestas creo que te di, pero la que en principio yo te podría dar es esa, como la escritura y la lectura y relectura de eso y tomarte el tiempo, o sea, literalmente poner el cronómetro y ver cuánto tiempo te haces, ¿sí? Y que como te digo, pues como es online ahorita, es, es más tranqui, eso te lo aseguro. Pero bueno, bien. igual, pues si tienes otra, ahí vamos conversando, Gracias. ¿no? No, pues de nada. Em, También entender qué tanto se puede expandir este proyecto, ¿no? Me refiero a expandir, pues bueno, si hay
Si puede haber un componente de transmedia, sí, también de entenderlo, si es posible. Si no es posible, pues no, no es posible, ya está, no pasa nada. Pero de alguna manera, si nos hacen esa pregunta, saber cómo responderlo es importante, ¿no? Y también qué beneficio puede traer el proyecto, perdón, no tanto como personal, ese beneficio, pero un beneficio sobre todo como para el otro, ¿no? Como tu peli, qué beneficio puede traer para la cinematografía ecuatoriana, la cinematografía latinoamericana, o qué beneficio puede traer el proyecto para, en este caso, si voy a presentarle a unos socios, pues bueno, mira, vas a tener cierto margen de ganancia como productor ejecutivo, como productor asociado, etcétera, ¿no? Como entender eso, como que si yo quiero formar parte de tu proyecto, ¿qué, qué yo recibo a cambio? Entonces, como tenerlo de alguna manera claro es importante para luego pues, saber responder las preguntas que nos puedan hacer algunas personas por ahí. Bueno, esta frase es justo para esa pregunta que me dices, ¿no? En el pitch hay que disfrutarlo y no padecer. Es como, es una conversación más, ¿sí? Y ojo, una conversación con muchas limitantes, con muchas reglas, pero una conversación al final, ¿no? No es yo también doy clases en una universidad, ¿no? Entonces cuando les digo que tienen que hacer un pitch de los proyectos, de los documentales que van a grabar, yo qué sé, eso les digo como no piensen que esto es una exposición de la universidad de, hola, mi nombre es, y somos el grupo. No, esto es un pitch. O sea, a ver, esto es el proyecto tal, ¿no? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Quiénes somos? Etcétera, ¿no? Para eso es importante que nosotros tengamos una estructura para no padecer y para poder disfrutar del pitch. Es re importante tener la estructura. Ser ordenados nos va o se traduce de alguna manera a ahorrar energía, energía como nosotros. O sea, no, si yo sé qué puntos yo voy a tratar en mi pitch, no tengo que estar sobrepensando las cosas y decir, a ver, no, me falta esto, no, me falta hablar de lo de acá. Ay, no, se me olvida lo de acá. No, pero si yo tengo una estructura que seguir, como, hablo de las emociones y tal, pero tal cual un robot, la estructura, vamos, o sea, como porque al final de cuentas el pitch, en tu momento de pitch, uno puede ser un robot con emociones, porque nadie te va a detener, nadie te va a decir, tengo una pregunta. No, tú vas y hablas y ya estás. Entonces, por eso es importante ser ordenados en ese sentido, ¿no? Luego, ya que hay esa ronda de preguntas que te hace el jurado, pues sí que es importante ahí ya soltar, ¿no? Ahí ya no somos robots, ahora sí soy yo que te va a hablar sobre mi proyecto de una manera mucho más tranqui, ¿no? Pero ser ordenados a nosotros nos va a ayudar un montón en ahorrar energía. Aquí hay que responder estas preguntas que vienen del periodismo, ¿no? El why, el what, where, when y who. Vamos a ver cada una de qué va. El why, pues, es el por qué. Y el por qué lo ligamos a la motivación. Y la motivación poco nada tiene que ver con la historia. A veces, hay veces que de pronto es un documental bastante íntimo sobre la vida de mi padre, porque él fue, bueno, ok, ya, obvio, ahí la motivación tiene una estrecha relación con la historia, ¿no? Pero la motivación siempre va a ser algo totalmente emocional. El por qué queremos hacer esta película, ¿no? Luego, el what, responder el what, el storyline de mi proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la temática de ese proyecto? ¿Sí? ¿Qué temas yo voy a tratar? ¿Qué temas hace alusión al proyecto que yo estoy produciendo, que yo estoy dirigiendo? Pues sí, básicamente eso, el storyline. Luego el where, el universo de mi historia. ¿Dónde ocurre ese proyecto? Las historias pueden ser contadas en distintas partes y van a ser contadas de distintas formas, ¿no? Eh, pues sí, una historia que ocurra acá en Guayaquil no va a ser igual en lo absoluto a si la contamos en Madrid, si la contamos en, pues no sé, en Moscú.
no sé, me voy lejísimo, pero sí, ¿cuál es el universo de mi historia? ¿Qué hace que ese universo sea particular de ese lugar? ¿No? El when es de alguna manera el presupuesto y la forma de financiación, ¿no? ¿Cuándo yo voy a hacer esta peli? ¿No? Es decir, si yo tengo esta peli que está en desarrollo avanzado, que yo ya tengo el 50% del presupuesto, ok, yo puedo decir que la voy a rodar el próximo año, que puedo rodarla al menos, y ya luego voy a postular para fondos de postproducción eh, o coproducciones minoritarias con otro lado para hacer la post, pues ya está. Pero el when es eso, cuándo yo lo voy a grabar, y eso cuando yo lo voy a grabar va a depender de gran medida en el presupuesto. Y finalmente el who, ¿sí? El who es básicamente la validación social de mi proyecto, ¿sí? Esto puede sonar como un poco frívolo de alguna manera, ¿sí? Pero, eh, pero la validación social es algo que se va a ir construyendo conforme va pasando el proyecto. Por eso es importante, digamos, que todos los proyectos que tengamos los vayamos mandando a laboratorios, ya sea de guión, ya sea también de desarrollo de proyectos, pero que poco a poco, digamos que mi proyecto como tal vaya construyendo ese camino del cual, digamos, luego yo lo voy a poder eh, aprovechar en esa, digamos, gracias a esa validación social, ¿no? Si he salido seleccionado en el Guayaquil Lab, ok, tengo una medallita, ¿no? Si luego de Guayaquil Lab voy al Bolivia Lab, listo, tengo otra medallita, ¿no? Si de ahí voy, si mi proyecto es documental y voy a la Campadoc, perfecto, otra medalla, ¿no? Y eso va sumando, esa validación social va a hacer que el proyecto vaya generando, digamos, más ruido y sobre todo vayamos generando redes de trabajo, que es como importante al final en nuestras cinematografías, ¿no? Un poco para ahondar más, el why, como les decía, era el tema central, que a veces el tema central sobre todo tiene que ver mucho con los dilemas humanos, ¿no? Es decir, pues sí, algo totalmente interno dentro de uno. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la masterclass. Em, Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Qué quiero decir y para qué quiero decir esta historia? ¿Sí? Es como importantísimo nosotros responderlo y como les digo, un poco desde lo profundo de nuestro sentir, ¿no? Algo que funciona mucho para contar el why es contar una anécdota, ¿sí? Las anécdotas nos sirven un montón porque de alguna manera nos ayudan a empatizar con el otro, ¿no? Si tú me cuentas algo que a ti te ha pasado, me parece como mucho más interesante o mucho más fácil escuchar el resto de cosas. Por eso yo te contaba al inicio como empezar con esto algo emocional que puede ser ligado como a esta anécdota como tal, ¿no? Eh, Ojo, importante, en un pitch one-to-one, esto no es con lo que vamos a iniciar, ¿sí? Lo podemos de alguna manera poner en otra parte de nuestra presentación totalmente, ¿sí? Como que el por qué queremos hacer esto, pero iniciar con el why en un one-to-one no es tan recomendable, ¿no? Porque usualmente, digamos, no tienes mucho tiempo, es una conversación mucho más como directa, ¿no? Como que, bueno, a ver, al grano, ¿no? Como, eso es si yo estoy reunido contigo, es porque de alguna manera ya he visto tu proyecto, que me interesa mucho y quiero saber más. Entonces, eh, es importante como eso, no tenerlo, no usarlo eh, en todos los escenarios de pitch, como en este caso en el one-to-one, descartarlo. ¿Ok? En el why, es decir, en el por qué, en esa motivación, nosotros vamos a dejar una marca en el jurado. ¿Sí? Por eso, como te digo, es importante tener esta cuestión de lo emocional de alguna manera, ¿no? De la motivación. Um,
Pues sí, y eso también es por lo que nos van a recordar también, porque este jurado, el jurado que te escuche cuando se vaya y vaya, pues no sé, a otro lado a deliberar y demás, van a acordarse muchísimo de esto, sobre todo de cómo inician esta anécdota, ¿no? Am, ta, 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 ta. Luego está el what, que es básicamente el storyline, ¿no? En donde yo voy a hablar de mi acto uno, en donde voy a responder quién es o quiénes son mis personajes y cómo son estos personajes. En este acto 2, qué debe hacer mi personaje. Y en el acto 3, si mi personaje consigue su objetivo. Dejar claro cuál será la aventura y en qué tono se la va a contar. Es importantísimo, ¿no? Si yo voy a hacer una comedia romántica, pues bueno, dejarlo de una por ahí dicho que es una comedia romántica, ¿no? Y además, obviamente, este storyline y bueno, todo lo que yo vaya a redactar en cuanto a la historia, redactarlo de alguna manera que responda al género que yo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, eh, tener en cuenta eso, ¿no? Como cuál será la aventura y el tono en que se va a contar. Y luego el storyline, de alguna manera vale la pena seguir con los elementos diferenciadores del proyecto, ¿no? O sea, nosotros que estamos creando este proyecto, eh, debemos saber que de alguna manera este proyecto debe tener algún elemento diferenciador, ¿no? Porque si no tiene un elemento diferenciador, pues obvio va a ser más complejo pues lograr llegar a otras personas, llegar a convencerles de que inviertan en uno. Entonces, sí que tener en cuenta qué elementos diferenciadores tiene este proyecto. El where es básicamente el universo en que se desarrolla la película, es decir, eso, como les decía, el lugar, el espacio, no es lo mismo, no sé, una cafetería popular de Guayaquil que una cafetería popular, no sé, en Buenos Aires, no sé, o en otra ciudad, no porque únicamente, digamos, porque más allá de la comida, que puede ser bastante variada, porque hay distintas dinámicas, ¿no? Porque hay formas eh, únicas, pero similares, que capaz de interactuar entre los empleados que trabajan ahí, entre sus clientes y demás, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el where es básicamente eso, el universo. Para mí, si alguna vez visitan Guayaquil, Guayaquil para mí es como el centro de Guayaquil está cargado de surrealismo, vamos, puro y duro. Entonces, sí que les puedo decir que por ahí es bastante único cada lugar. Luego tenemos el when, ¿sí? Que lo vamos a ligar, sobre todo con el presupuesto y el plan de financiación. Cuando estamos en un pitch, es re importante que redondeemos los números. Que mi película cuesta $533,000 con 8 centavos. Ok, 533,000, fin. Ya, o hasta le puedo inflar, no pasa nada si le inflo un poco, ¿no? O sea, 540, listo, perfecto. Pero redondear números, o sea, no, eh, digamos, en el momento del pitch, que es un momento bastante rápido, no necesitamos ser tan específicos en ese sentido, sino tener como una suerte de cosa general que nos ayude a tener una idea de qué va, ¿no? Si están en etapa de desarrollo, ¿sí? Como muchos proyectos seguramente están, eh, ok, ¿qué buscan? ¿No? Buscamos un coproductor ya sea de Colombia, con el que podamos aplicar a los fondos de los países, con el que podamos también aplicar a Ibermedia. Ah, ok, listo. ¿Qué harán? Pues bueno, más allá de buscar esa coproducción, se va a lograr inversión por parte de la empresa privada, ya que tenemos como de alguna manera una cercanía hacia un tipo, no sé, de empresa que le puede interesar este proyecto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, eso, re importante el que buscan y el que harán, ¿no? Si no saben responder el que harán, están en aprietos, ¿no? Porque bueno, ¿y cómo vamos a conseguir la plata? Entonces, eso es importante
que ustedes transmitan esa sensación de que están trabajando en el proyecto. Por más de que no tengan ni $10,000 asegurados, pero que vean que ustedes están trabajando en eso, en conseguir fondos. Ah, pero bueno, si es que ustedes tienen un presupuesto asegurado, es importante que lo digan. Tenemos el 10% asegurado, ¿sí? Ah, ok, listo. Esto se va encaminando, ¿no? Cuando veamos en la siguiente parte, que es sobre dossier, ah, es importante que ustedes eh, tengan en cuenta que esta participación en laboratorios es parte de un presupuesto ya asegurado. Por más de que, digamos, lo esté poniendo uno, pero es parte de eso, ¿no? Digamos, ahora que es online, pues obviamente es ligeramente, bueno, es mucho más barato que si se trasladaran a Guayaquil en avión, pues ahí hay un rubro. Si se trasladara, tuvieran que comer, pues bueno, es otro rubro, hospedarse, bueno, todo eso, digamos, hay algunos laboratorios que te lo incluyen, pero si es que no te lo incluyen, pues saber que eso forma parte de ese presupuesto asegurado y deben incluirlo, ¿ok? Y luego, pues el WHO, como les decía, era la validación social, laboratorios, festivales, avales, ¿no? Si su proyecto tiene un proyecto que está relacionado con el turismo, de alguna manera, y tienen un aval de alguna entidad, pues bueno, deben ponerlo, porque eso les va a ayudar a tener esa validación social del proyecto. Siempre, siempre, siempre es recomendable terminar con algo que conecte con el inicio de su pitch, ¿sí? Para que esa presentación o esa exposición de alguna manera sea toda circular, ¿no? Digamos, no quedemos eh, como un poco por ahí sueltos, sino que retomemos lo del inicio, retomemos el qué, que era el inicio, el why, ¿sí? La motivación, que, que de alguna manera este jurado que les va a escuchar, claro, empiezan con esa motivación, pero terminan también con eso que, que les motiva a estar acá, ¿no? Aquí yo, bueno, mi letra es, vamos, terrible, mal, pero esto es como lo que yo les sugeriría a ustedes al momento de hacer esa estructura de pitch y es tener este opening que, como les decía, debería estar ligado a algo emocional, al why, eh, y que si hablamos de una anécdota es mucho mejor porque, porque de alguna manera nos acerca a nosotros como personas, ¿no? Y luego de dar ese opening emocional, pasar a esta apertura, a esa información básica, ¿no? Mi nombre es Guido Bajaña Ayude y soy el guionista y director del Café Carmencita, una comedia romántica que busca eh, rendir tributo a las cafeterías populares del centro de la ciudad. ¿Ok? O Café Carmencita, una película que habla sobre todo de la reconstrucción de las relaciones a partir de una ruptura amorosa. O sea, me invento. Pero bueno, ahí va la información básica. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este proyecto? Y un poquito de qué va mi proyecto. Luego, toda esa parte la vamos a dedicar al desarrollo como tal. ¿Sí? Es decir, a la sinopsis. Ok, Martín, luego es el barista, yo qué sé. Bueno, cuento la sinopsis de mi proyecto, cuento los elementos diferenciadores, cuento el estado en que se encuentra mi proyecto. ah, sí, cuál es mi presupuesto, cuál más o menos es mi plan de financiación. Y bueno, pues esa es data pura y dura, ¿no? O sea, data que si les presento de alguna manera digamos, de entrada, la gente se va a espantar. Por eso he construido de alguna manera ese camino para llegar a esa información pura y dura. Y finalmente voy a ese cierre, que es retomar de alguna manera eso. Yo me acuerdo que para el Bolivia Lab lo que yo hice fue decir, bueno,
ya que tienen esa muestra de café ecuatoriano, cuando regresen a casa, compártanlo con la persona que más quieren, así como yo lo haré con mi madre. Muchas gracias. Listo. Entonces, claro, cuando yo dije lo de mi madre, todo el mundo, oh, ya aplaudió, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso conecta, bueno, conecta con el inicio, que era lo que hablaba al inicio también de la masterclass. Um, pero claro, la gente se va con ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo del por qué yo expuse ese proyecto. Como para ir cerrando y dejar espacio también a preguntas que tengan relación al pitch, de alguna manera tips en general, ¿sí? Es cuidar los movimientos en el escenario. Como les decía Gian, por suerte aquí tenemos, digamos, este pitch que es virtual, entonces podemos controlar todo, ¿no? O sea, lo único que se va a ver es esta parte, ¿sí? Entonces, ah, no vamos a tener eso de cuidar los movimientos en el escenario, pero cuando les toque ir a un laboratorio con un jurado y tal, pues bueno, sepan que es importante eso, cuidar los movimientos del escenario. No quedarse ni rígido absolutamente, ni estar yéndose de un lado para otro de manera rápida, sino que, como les decía, esto es una conversación, básicamente. Colocar bien la voz, esto es importantísimo, no gritar, ¿no? Sino que es colocar bien la voz. Ahí, si de alguna manera están nerviosos, algo que les puede funcionar, de algún, no sé qué reacción química en el cerebro se produzca, pero antes de subirse al escenario, tomen un sorbo de agua y ahí suban. Eso les va a permitir un poco como calmar los nervios antes de subir al escenario y hablar frente a un público, ¿no? El pitch es una estrategia, es decir, hay que escribir muy bien los momentos que yo voy a hacer en mi exposición. ¿Sí? Es decir, un poco lo que hablábamos acá, ¿no? Como esta estructura, qué yo voy a hacer aquí, aquí es la parte emocional, acá la info básica, data pura y dura y una cierre que conecte con lo primero. Eh, pues sí, hay que escribir muy bien los momentos para tenerlos claros, ensayar, pero vamos, ensayar como si fuese la exposición de su vida, ¿no? O sea, lo que voy es no dejarlo únicamente, bueno, ya lo escribí y ya está, sino que ensayarlo y medirnos con el tiempo, ¿sí? Porque a veces podemos pasarnos y si nos pasamos, pues es terrible porque hemos dejado información por fuera, porque nuestra estrategia no va a funcionar como yo lo he pensado. Entonces, de alguna manera eso, eh, digamos que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Como eh, que medir el tiempo nos va a permitir que nosotros apliquemos nuestra estrategia. Una idea a la vez. Sí, yo sé que es difícil a veces resumir cosas, a veces nosotros queremos hablar de todo y no terminamos hablando de nada. Entonces, piensen siempre en una idea a la vez y eso de alguna manera lo relacionamos con el lenguaje, que debe ser un lenguaje sencillo, es un lenguaje que para nosotros, ni para nosotros nos implique eh, hablar cosas que de pronto no sabemos y tampoco al jurado le implica hacer como que un ejercicio de sobrepensar más las cosas, sino que todo traducirlo en un lenguaje sencillo. En la parte de que hay preguntas por parte del jurado, y esto lo pongo con mayúsculas, obvio, no discutir con el jurado, ¿no? Si el jurado de pronto hace una crítica de alguna manera, no hace una pregunta, pero hace una crítica, pues bueno, ya está. No me está preguntando nada, ¿no? Si me estuviese preguntando, es otra cosa, ¿no? A mí me acuerdo, a mí me hicieron la pregunta de que, ese jurado tiene un conflicto con las comedias románticas por su musicalización, o sea, por la música, la banda sonora. ¿Cómo va a ser la banda sonora de mi película? ¿No? Entonces ahí para mí fue como un pase gol, así, porque yo en mi película por lo menos lo tengo clarísimo que como se desarrolla en Guayaquil, la música que uno escucha en el centro muchas veces es salsa. Entonces yo le digo, para mí va a ser una comedia romántica en donde todo el soundtrack, excepto una escena en donde hay la muerte de un familiar
digamos, importante del protagonista, pero que ahí va a haber un bolero, pero en toda la película va a sonar salsa, porque yo quiero que sea una película que represente la ciudad. Yo qué sé. Entonces, claro, fue como eso, la pregunta perfecta, ¿no? Y escuchar bien las preguntas también, ¿no? A veces por los nervios, por querer ya responder rápido, no las escuchamos bien y de pronto pues respondemos cualquier otra cosa que no nos está pidiendo el jurado, ¿ok? Y eso es lo que él les he traído en relación al pitch, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta que tengan, pues eso, para pues conversarlo, ya que ustedes, creo que la próxima semana, el martes creo, es el pitch de ustedes. Pues bueno, yo estoy aquí para aconsejarles, para responder en lo que más pueda. No, no tenemos ninguna. Hola, Hola, sí, ¿qué tal? ¿qué tal, Dante? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy consejo de pitch. eh, y había como que con mi proyecto, lo que yo tengo una duda que no sé si es una ventaja o desventaja es que hay gente que entiende el proyecto hasta cierto punto, pero luego ya como que no lo, siempre como que, algunas personas me han dicho que es necesario tener un visual del proyecto. Ujú, O sea, entonces, yo no sé hasta qué punto sea bueno tenerlo, de acuerdo en la etapa de financiamiento en que estoy, porque si no tengo el dinero para poder hacer el visual, quizá yo estoy buscando el dinero para hacer ese visual, para luego hacer el financiamiento, ¿no? Entonces, no sé qué me recomiendas en ese aspecto. eso un poco va ligado a lo que hablaremos en la próxima masterclass, que es en unos 15, pero igual te lo respondo, que es utilizar todas las herramientas posibles, ¿sí? Que hoy en día, pues, o sea, uno puede armar un diseño bastante interesante, pues, en alguna aplicación, y si yo quiero usar eso visual, yo le puedo, o sea, yo lo puedo generar de alguna manera, no sé, a través de algo tan delicado que es, pero que yo poco a poco lo estoy como cogiendo como con pinzas, así que es la inteligencia artificial, ¿no? Si yo necesito una ilustración que más o menos y tal, y claro, no tengo la plata todavía para pagarle a un diseñador, ok, voy a valerme de esta herramienta que es relativamente gratis, o sea, no hay, eh, o sea, no tengo que pagarle nada y de alguna manera me va a ayudar, ¿no? Que va a salir con ciertos defectos, puede ser, ¿no? Pero, porque bueno, es una recopilación de datos y ahí solo ese sistema sabrá cómo lo hace, pero eso podría ser en el caso que quieras usar visuales. Pero, ojo, cuando es un pitch presencial, por ejemplo, si no tenemos nada que mostrar, no pasa nada, ¿sí? O sea, en el pitch presencial, lo más importante es uno, que va a hablar ahí, que va a pararse en un escenario y habla. Y no puede simplemente poner el título del proyecto y ya está. Pero, perdón, pero sí que es importante eso, como tener en cuenta que sí, que en el pitch presencial eso pasa. Ahora, en el pitch virtual, quizás podemos ayudarnos con este elemento visual de compartir, puede ser, pero, pero bueno, tampoco lo veo quizás si yo lo comparto, si en la parte visual aquí, en ese pitch que va a ser, pues eso, virtual, yo podría usarlo de alguna manera para usar las referencias, ¿no? Como, mira, es como, esta peli es una mezcla de esta y esta, ¿no? Esta es la paleta, esto es lo que se va a llevar de manera, eso como gráfica, estos, pues, sí, los colores. Entonces, quizás ahí yo lo podría usar. Ujú. Pero bueno, pero la otra es, y es algo que por lo menos yo lo he hecho, es asociarme con algún amigo diseñador, decirle, mira, esto es una inversión, cuando salga el presupuesto
cuando sale el fondo de desarrollo, ahí yo te voy a pagar, pero vamos, como, como le decimos acá en Guayaquil, acolítame. O sea, como ayúdame y bueno, yo qué sé, te regalo, te voy comprando un postre, así es, ya que no puedo pagarte y ya cuando te gane el fondo, pues ahí sí que te pago. Y, y bueno, y a veces pueden, o sea, ahí dependiendo, no sé, de las personas, pero se suman, sí, porque saben que, porque hay una empatía ahí entre estas dos personas, ¿no? Diseñador y uno, productor, juntos encaminados por sacar un proyecto que, bueno, les puede interesar y eso lo pueden ver como una inversión a mediano plazo, no sé. Ujú. No sé si respondí tu pregunta o si divagué mucho. Como le digo a Jen, yo le decía a Jen al inicio, yo divago un montón, pero bueno, pero eso es lo que yo te puedo decir. Bueno, no sé si hay alguien más con alguna pregunta, ¿no? Si no, pues Hola, buenas noches. sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Ho- Hola, Sí, te escucho. ¿cómo estás? No, yo solo tengo una pregunta porque estoy un poco confundida. Pensé que hoy se iba a hacer una jornada larga de las dos masterclass, Ajá, pero estoy entendiendo que está cerrando. No sé si es que comenzaron antes y yo entré después, o no sé si es que decidieron hacerlo en dos días diferentes. ajá. ¿Me puedes aclarar esto que estoy un poquito perdida? Sí, digamos, o sea, la empezamos a las 19:30, que es la de pitch. Y luego, pues ahora haríamos una pequeñísima pausa de unos 10 minutos y luego volveríamos a la siguiente, que es digamos, dossier, pero de alguna manera lo puedo ir relacionando un poco a pitch. Igual, esta masterclass, digamos, queda grabada y seguramente el equipo del laboratorio se las va a compartir para que la puedan revisar nuevamente. Pero bueno, eso. Sí, lo siento. Sí hubo la confusión, pero sí, sí vamos a hacerlo. O sea, en un ratito, sí, en unos 10 minutos empezaríamos la otra. Ah, vale, ok, chévere, chévere, gracias. Dale, buenísimo. Pues bueno, entonces cerramos aquí esta. Yo Ah, te, sí, claro. Bien, ¿no? sí, mira, por más que repita, ensaye, repita, 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 Ajá. sabes que no, a la hora de la hora, viste, no, como que no sé, no funciona, no me funciona. Entonces, yo pienso que voy a leer, Ok, vir- voy a leer, tal cual, o sea, pues, se me va a ver leyendo en un tono de lectura que sí me funciona porque es como que siento que tengo como, ¿cómo se dice? En principio estoy como relajado. ok, eh, en- en- además, no sé, en tono de cierta manera que creo que está bien. O sea, me ha pasado antes y no estuvo mal. ok. Pues sí, como, Piensas, como te sientas cómodo. Como te digo, como es virtual, digamos, casi que bien podrías por ahí como hacer algo para que no se den cuenta que estás leyendo y no va a pasar nada, o sea, va a pasar desapercibido. Así que, eh, pero sí quizás cuando sea uno presencial, como te decía, capaz de ir con el productor o productora, es importante, como que esa dupla y ese dúo dinámico. vale, perfecto. Dale, buenísimo. Pues nada, yo voy a cerrar el micrófono ahorita y la cámara y nos vemos en un rato, al 9:45. ¿Ok? Perfecto. Listo, un abrazo, ya nos vemos un rato.
Hola, ¿qué tal? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Buenísimo. Pues bueno, vamos a esta segunda parte, que es la otra masterclass que les había preparado, que es sobre dossier, ¿no? Cuando uno se enfrenta a, a presentar proyectos, pues esto es esencial, ¿no? Que tengamos un dossier con la información, digamos, bastante completa, eh, pero sobre todo que ese dossier hable por nosotros, ¿no? Entonces, dejo de compartir otra presentación y aquí en realidad vamos a ver algunos ejemplos de dossiers de colegas míos amigos míos que conocí hace poco en el Bolivia Lab y vamos a ir viendo cómo ellos los tienen estructurados, que me parece como interesante poder, poder revisarlos, ¿no? Vamos primero por acá. Ah, puedo múltiples. Bueno, no, ya, ahí vamos. A ver, esto no es. Tac, listo. Entonces, tenemos aquí. Vamos a explorar de alguna manera las posibilidades de sus proyectos, ¿no? Eh, digamos, para mí el dossier eh, puede ser construido de múltiples formas, pero siempre es importante tener en cuenta que el dossier es esa carta de presentación de nosotros, más allá de todo lo que nosotros vamos a explicar, sí, pero el dossier debe ser de alguna manera un documento bastante atractivo porque, como les decía, va a hablar en nuestro lugar, ¿sí? Digamos, pensar que enviar un documento en Word puede ser como lo más idóneo, quizás no, pero sí con algún diseño atractivo, que podemos nosotros utilizar herramientas que están a nuestro alcance, o como un poco le decía antes de terminar la anterior clase, como eh, asociarnos con alguna amistad que de pronto sea diseñador y que nos pueda colaborar hasta que logremos tener este fondo de desarrollo y poder pagarle, pues claro que es importante pues ahí tener ese apoyo, ¿no? Eh, de alguna manera, y esto es difícil eh, que se dé, pero hay que dar, o sea, hay que dar el paso, tenemos que de alguna forma alternar el foco, ¿sí? Si bien nosotros, o bueno, no sé quiénes de aquí vayan a dirigir los proyectos con los cuales están participando, em, pero cuando uno está, digamos, sacando adelante un proyecto, de alguna manera tenemos que alternar este foco, ¿sí? Como alguna vez alguien me dijo como, chicos, o sea, sus primeros proyectos o al inicio de sus proyectos, ustedes les va a tocar ser sus propios productores, ¿sí? No estén así como esperando que aparezca ese productor mágico y lo haga todo por ustedes, sino a ver, que no, digamos, no está mal que de pronto ocurra eso, porque bueno, cuando no tenemos, digamos, un presupuesto al cual poder dedicarle a que el productor haga su trabajo, pues sí, nos toca un poco ahí invertir nuestro tiempo en ser eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el alternar el foco entre productor y director se va a volver algo mucho más, digamos, común. Como les decía, el dossier debe hablar por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos este dossier? Por ejemplo, con una portada, ¿sí? La portada debería ser, en teoría, el afiche o teaser afiche de sus proyectos, ¿sí? ¿Por qué no solamente el título de la película? Porque, bueno, como les decía, esto habla por ustedes. Si yo veo por ahí una ilustración bastante interesante, con el título, con una tipografía también que a priori se ve que se ha sido trabajada,
con un estilo particular, pues bueno, aquí yo estoy hablando de un proyecto que está bastante maduro, ¿sí? Que es un proyecto que está ahí, digamos, encaminado. Entonces, por eso, de alguna manera, esa portada debe ser impactante, no más que impactante, pues, porque impactante puede ser cualquier cosa, pero que sí que debe atraer un montón la, la vista de quien está viendo este proyecto, ¿no? La portada es esencial, sí, ya que es el primer contacto que va a tener la persona con lo que ustedes les van a presentar. Y es importante de alguna manera mostrar lo que hablábamos en la masterclass pasada, esa validación social, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir para compartirles otra cosa. O sea, por ahí, déjenme ver cómo podemos hacer esto. A ver, yo creo que puedo abrir los tres a la vez. Tac, tac. Ok. Sheriff. Déjenme ver si puedo compartir esto y Acrobat. Ok. Entonces ahí creo que sí, ahí estoy. Entonces, esta es la portada de este proyecto con el cual yo conocí ahora en el Bolivia Lab, que es Pishak, el último vuelo de los pájaros, una película peruana, en donde ya de por sí vemos una primera validación social, ¿sí? Que es el Ministerio de Cultura de Perú. Ellos ganaron un fondo para, creo que para desarrollo, no estoy seguro, o para producción, que luego más adelante en el dossier seguramente lo especifican. Pero en todo caso, que haya un logo institucional nos quiere decir que este proyecto es un proyecto que va en serio, ¿sí? De alguna manera. Entonces, es importante que si nosotros tenemos esa validación social, lo pongamos ahí, ¿no? Ustedes ya pueden tener Guayaquil Lab tac, puesto ahí. No sé si han participado en otros laboratorios, en otros encuentros y demás, pero es importante que lo pongan ahí. El sheriff, este también es buenísimo. O sea, me encanta. Cuando escuché este pitch fue bastante chévere, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que tiene también algunas ayudas eh, nacionales, ayudas, pues, no sé, más locales, pero en todo caso eh, tenemos esta validación social, ¿no? Y bueno, por ahí obviamente está el logo de la productora, al igual que en el anterior, pero, pero en todo caso, perdón, hay esa validación social. Y bueno, y ven de entrada la portada y ya de alguna manera nos puede dar pistas de cómo va a ser esa peli, ¿no? Y luego tengo esta otra, que este fue el que les decía que para el pitch, no sé si se olvidó de que le enciendan las luces, pero él estuvo con las luces apagadas e hizo la exposición, el pitch así, entonces fue bastante interesante, sobre todo por de qué va la peli, ¿no? La carne dócil, un proyecto de largometraje de Pedro Guzmán, ¿no? Y así mismo, tiene todos estos laboratorios del cual ha formado parte. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer la portada de su dossier, ¿sí? Esa validación de sus proyectos, ¿no? Vamos a ver si puedo pasarme acá. Sí, ahí sí. Ta, ta, ta. Ok. Luego tenemos la ficha técnica, ¿sí? La ficha técnica, pues bueno, vamos a tener que colocar director, productor y o guionista, ¿sí? Si ustedes son las tres cosas, pues bueno, sí, ponerlas, pero que sepan que está bastante interesante que de pronto sí que si tienen un productor, pues lo pongan. Y bueno, y si no tienen productor, digamos, no ponerlo, ¿no? En el caso de Pedro, claro, él tiene puesto guión y dirección, porque para él su principal problema, de alguna forma, era ese, que estaba buscando una productora con la cual trabajar, básicamente.
¿no? Entonces, en esa etapa, él se encontraba en una etapa de desarrollo en donde tiene alguna versión de guión, pero que está buscando productora para poder trabajar. Y, y eso está mal, no, porque estamos en una etapa de desarrollo, ¿sí? O sea, no, no está mal, ¿sí? Pero, pero bueno, sepan que es chévere tener también una productora porque de alguna manera es esta persona que va a hacer realidad, que es la gestión para hacer la peli, ¿no? Ah, a la ficha técnica le podríamos incluir sinopsis, ¿sí? Y entre paréntesis le pongo un asterisco porque es quizás opcional o no. Quizás el tagline sí que es más opcional, pero el logline sí que es importante que lo pongan, pero sinopsis seguro, ¿no? En la sinopsis es importante que ustedes ordenen bien sus ideas, ¿sí? Hay veces que es mejor ser concreto al momento de escribir una sinopsis, porque una sinopsis es eso, es un resumen chiquititito de su historia. Entonces, mientras más concretos y precisos y claros somos, mejor lectura van a tener la otra persona que va a estar leyendo ah, su, su dossier como tal, su carpeta, ¿no? En sinopsis, definitivamente lo que hay que hacer es como tratar de jerarquizar las líneas narrativas, ¿no? Y para ello, eh, digamos, podemos, digamos, dividirlo en estos tres actos, en el que el 25% de la sinopsis sea el acto uno, el, perdón, el 50% sea el acto 2, que es básicamente el desarrollo de mi historia, y el 25% sea este acto 3. Entonces, de alguna manera, estos porcentajes yo les doy como para que cuando se planteen escribir una sinopsis o reescribir una sinopsis, pensar siempre en eso, en tratar de jerarquizar las líneas narrativas, ¿no? Y como les decía, siempre pensar en el género, ¿no? Eh, algo que es muy importante para que podamos hacer que la lectura sea una lectura mucho más inmersiva por parte de la persona que está frente a su dossier, ¿no? Y si tienen, solo y si tienen, si es que no tienen, no es ningún problema, pero si tienen un video pitch del director que les explique un poco de la peli, de qué va la peli, qué es lo que buscan y demás, pues lo pueden colocar sin ningún problema, ¿sí? O ese es el momento de colocarlo, ¿no? En la parte de ficha técnica. Luego, en carta de motivación, aquí es un poquito como en la clase de pitch hablábamos sobre el why, ¿no? Básicamente pensar en términos de emoción, porque la motivación básicamente es algo interno, ¿sí? El qué es lo que nos motiva a hacer esta película, ¿sí? Eh, y eso es un trabajo, digamos, bastante, bueno, complejo de hacer a veces, ¿no? Porque, digamos que adentrarnos en nuestras subjetividades puede llegar a ser un camino bastante interesante y, bueno, y bastante también ah, cuest- cuestionable, ¿no? O sea, nos podemos empezar a cuestionar cosas, pero para nuestro proyecto es importante nosotros tener ese lado emocional, ¿no? ¿Por qué yo quiero hacer esto, básicamente? Am, lo que quieren buscar o lo que o con el o conseguir con el proyecto, en esta parte lo pueden describir como creemos que este proyecto puede, ¿sí? Es importante también tener la carta de motivación, no únicamente del director o directora, sino también de la persona que va a hacer producción, ¿sí? Que va a ser este productor o productora, ¿sí? Porque por un lado, claro, tenemos esta parte bastante uh, artística, bastante creativa en términos de creación artística, que es el director, pero también necesitamos leer esa parte artística en el sentido de gestión, que es la parte de productor, ¿no? Entonces, por eso es esa dupla, digamos, ese matrimonio casi que infalible, ¿no? Una Eh, pregunta. sí, cuéntemelo.
Creemos que este proyecto puede, por ejemplo, Ajá, sí. Creemos que este proyecto puede, por ejemplo, ser referente a nivel nacional porque explora un género poco, poco abordado en la cinematografía nacional, yo qué sé. Pero eso me refiero, ¿no? Como que qué es lo que quieren o buscan conseguir con el proyecto, en vez de poner como, bueno, con este proyecto buscamos, no, sino como escribir, creemos que este proyecto puede ser, o puede convertirse, puede, no sé qué. Entonces, a eso me refiero con la frase creemos que puede. dale. Buenísimo. No, pues sí, igual, al igual, Carmen, si hay una pregunta, pues no, ahí me la haces y paramos y podemos conversarla, ¿no? Am, en la parte de la Vale, motivación, yo voy bien, yo hasta ahora no tengo preguntas, vale, gracias. dale, buenísimo. En la parte de la carta de motivación, no hay que contar la historia, ojo, pero el sí, el porqué de la historia. La historia ya quedó un poco contada acá en la sinopsis y cuando vayamos al tratamiento la vamos a contar más, pero en la carta de motivación, así lo tenganlo clarísimo, es el por qué les motiva, ¿no? A hacer esta película, el why de lo que vimos en Pitch, ¿sí? Al final, la carta de motivación es recomendable de alguna manera que esté firmada por el director y productor, ¿no? Tal cual, la firman, sí, ya está. Eh, Luego de la carta de motivación, de alguna manera yo puedo describir a mis personajes principales, el arco, las aventuras, sus objetivos, para luego encaminar a lo siguiente, que es el tratamiento, ¿sí? Ahorita vamos a saltarnos a el otro documento acá. Entonces, por ejemplo, aquí Pedro ha logrado incluir un índice, lo cual a mí me parece interesante, pero bueno, no pasa nada si no lo ponemos. Y ficha técnica, un logline, sinopsis. Y vea la sinopsis. Si se dan cuenta, esto no tiene un gran trabajo de diseño, ¿sí? Pero visualmente es bastante interesante. Es solo la foto de fondo, escoger la tipografía, digamos que se vea bastante interesante y ya está. Y bueno, y eso, colocar bien qué fotograma podría ser, ¿no? Y bueno, y ahí nos va a redactar la sinopsis. Y luego nos pone los personajes y nos describe a nuestros personajes. Aquí él nos describe el espacio donde se desarrolla la historia, en este caso es Saturnia, perdón, un restaurante ficticio que bueno, que es como de las élites de allá. Y va a el tratamiento o notas de dirección. ¿Qué pone el sheriff? Tu, tu, tu. Empieza con una frase, me parece interesante, y luego va al logline y sinopsis. Una ficha técnica, importante lo que dice esa ficha técnica, porque básicamente vamos a ver una película de animación como tal, ¿no? Entonces, si va a ser de animación, colocar o especificar eh, que va a ser una película de animación, ¿no? Y bueno, como es una película de animación, además se ve en la obligación de que su dossier, vamos, que sea una cosa bastante bien elaborada, como lo vemos aquí. La historia y sinopsis extendida, ¿no? Carta de motivación, aquí, pues bueno, sí, la carta de motivación como tal. Propuesta estética, que eso ya es más relacionado al tratamiento, ¿no? Y por acá, Pishak, ficha técnica, frase, storyline, sinopsis, y bueno, la conceptualización, que un poco va ligado a lo que desean o cómo lo van a contar, ¿no?
es evidente cuando hay un fondo ganado, ¿no? Pero miren que el proyecto de Pedro, que es un proyecto que no ha ganado un fondo, eh, o capaz ha ganado uno de escritura, pues igual tiene un dossier, como les digo, es interesante, ¿no? Como es limpio, pulcro, digamos, estéticamente atractivo. Entonces, eh, eso sí, es como les decía al inicio, hay que un poco saber las herramientas que existen para poder llevar a cabo de la mejor manera estos proyectos, ¿no? Regresamos acá. El tratamiento, pues sí, debe ser redactado como el género de la película lo requiere. Si estoy hablando de una película, un thriller o un, bueno, o un documental experimental o, bueno, cualquier género que por ahí yo lo voy a explorar, pues esto debe estar redactado un poco en ese tono, ¿no? En el tratamiento debe quedar claro la historia, cómo se verá, o sea, qué referencias visuales yo tengo para esa historia, cómo se va a escuchar y todo también de forma secuencial. Es decir, primero la historia, luego cómo se va a ver y luego cómo se va a escuchar, o yo puedo ir alternando. Cuento un poco de la historia y cuando llego a un punto importante de, no sé, o más que importante, un punto donde yo puedo ver que puedo colar la parte visual, la coloco, ¿sí? Pero si quieren manejar ese orden de historia, lo visual, lo auditivo, eh, lo puedo hacer sin ninguna manera, como para mantener nuevamente este orden del que veníamos hablando, ¿no? En ese tratamiento, si se va acompañado de imágenes, es mucho mejor. ¿Sí? Si yo quiero decir que mi película va a tener unos tonos azules, que no sé qué, ok, pongamos un fotograma de alguna película que tenga esa tonalidad que yo estoy buscando para el dossier, o sea, para el proyecto, perdón. Eh, Porque además, no únicamente para ilustrarnos el cómo se va a ver, pero también para que nosotros, para que el espectador o la persona que vaya a ver eso no se encuentre con un montón de texto que de pronto diga, bueno, qué pereza voy a leerme todas estas páginas si no tengo algo que me haga un poco descansar en la vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que lo piensen muy bien al momento de hacer estos dosieres, ¿no? Como estos descansos de luz humano para que no solamente se encuentren con un texto de 15 páginas y ni una foto o ni una imagen, sino que lo vayamos alternando. Si tienen el teaser, es el mejor momento de ponerlo, ¿sí? Un enlace o el teaser incrustado, como ustedes deseen, pero ahí es donde podrían ustedes colocar el teaser, ¿no? Si es que no tienen teaser, no hay problema, no pasa nada, ¿sí? De verdad que no pasa nada. Pero tener un teaser es un plus, definitivamente. O sea, es algo que nos va a acercar un poco a la mirada que tiene el director del tema, de la historia. Y entonces, por eso es importante de alguna forma eso, de si tienen el teaser por ahí, pues pónganlo y créanme que les va a ayudar un montón al momento de poder pues comunicar este proyecto, ¿no? Eh, Lo pueden colocar la biofilmografía, ¿sí? A modo de párrafo, es decir, un poco redactado, como, bueno, quién es esa persona, qué trabajos ha realizado. Si quieren, pueden enlistar también trabajos previos que ustedes han hecho y premios obtenidos de esos trabajos, ¿no? Si ustedes de pronto, no sé, con un corto o con otro largometraje que hayan hecho, han participado en algún festival bastante interesante, pues pónganlo. O sea, aquí es el momento de literalmente lanzarse flores y decir, pues bueno, que el productor y director pues han llevado sus proyectos a estos espacios, ¿no? Y bueno, biofilmografía del director y productor es como re importante, ¿no? Porque, como les digo, esta dupla es por ahí
interesante de ver, ¿no? Ah, luego también estado actual del proyecto, ¿no? Como que qué fase se encuentra el proyecto, si nos encontramos en fase de desarrollo, en una fase de desarrollo avanzado, si estamos en preproducción, en producción o postproducción, ¿sí? Eh, y bueno, y también qué premios han obtenido y qué buscan, ¿no? O sea, siempre es importante a cualquier espacio que ustedes vayan a presentar sus proyectos, saber responderse esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué yo estoy buscando para mi proyecto? ¿Sí? Eh, si yo estoy en fase de coproducción, digo, de desarrollo y estoy buscando una coproducción con Colombia, ok, me voy a reunir por ahí con gente de Colombia, o voy a empezar a hacer contactos o a pedir contactos para luego tener una reunión, pero tenerlo, o sea, súper claro qué ruta van a seguir, está como interesante, digamos, de colocarlo para que puedan de alguna manera eh, pues sí, tener claro que es, me han dicho que la gente que vea ese dossier tengan claro que ustedes saben por dónde van, si no están como por ahí un poco improvisando, sino que sepan qué es lo que desean obtener, ¿no? Ah, entonces, revisemos nuevamente estos dossiers que les he traído de referencias, ¿no? Las notas de dirección, tratamiento visual, referencias, ¿no? Entonces, a mí aquí me queda claro, pues bueno, qué cosa más o menos va a ser este proyecto, ¿no? Este es un proyecto buenísimo. Cuando yo lo escuché solo, o sea, me encantó. Y es una persona muy buena onda además. Luego acá igual, ¿no? Propuesta estética. Y vemos, yo infiero que de alguna manera este tipo de animación es la que se va a usar para la peli, porque lo estamos, digamos, colocando en reiteradas ocasiones para que sepamos por dónde va a ir más o menos, ¿no? Elementos de acción real, pues bueno, hay unos que no hay animación, pero en la gran mayoría sí que hay animación. Y claro, esto es interesante porque hay un trabajo también de investigación que aquí lo ponen, ¿no? Y avance del proyecto, pues bueno, es esto, es en qué está. Están trabajando en un teaser de 5 minutos, hicieron 2 versiones de Animatics, pero bueno, eso es lo que están buscando, o mejor dicho, en qué están. Y luego, pues eso, los subsidios o las ayudas obtenidas, ¿no? O sea, porcentaje asegurado del presupuesto total, 1%. Ok, no pasa nada, pero o sea, ya han ganado un fondo, ¿no? De desarrollo. Entonces, ya esto es como un empujón, pues, para poder seguir eh, aplicando a otros fondos como tal. En PSHAC, vamos a ver acá. Ficha, técnica, storyline, sinopsis, bueno, la conceptualización, la biofilmografía del director, del productor y referencias visuales. Entonces, ok, ellos por ahí y sí que la tienen un poco clara, también cómo más o menos se va a ver la peli, ¿no? Una mezcla de estas tres. De alguna manera, pues bueno, aspirando también a festivales de, digamos, en los que han participado estas pelis, pero aquí no estamos, digamos, hablando específicamente de las referencias visuales. Y aquí incluyen un teaser, que bueno, por tiempo no se los voy a poner, pero hay un teaser. O sea, si tenemos un teaser, es importante incluirlo. Aquí hay algo que bien lo pueden poner o bien no lo pueden poner, pero un poco hablarles de la productora, ¿no? Entonces, pues no está mal, ¿no? Si ustedes ya tienen, si quieren poner información sobre la productora, sobre lo que han hecho anteriormente, pues aquí es el momento también. Bueno, qué reconocimientos tienen y tal, y financiamiento, ¿no? ¿Cuánto cuesta el proyecto y cuánto más o menos, o cómo más o menos lo van a financiar? Y pues el material promocional que tienen.
Finalmente, el contacto, que es también algo importante que tienen que incluir en el dossier como tal. Entonces regresamos acá. Eso, pues el contacto, ¿no? Me interesa el proyecto, tengo esta carpeta en mis manos, pero ¿con quién hablo? Entonces es importante que pongan el contacto de la productora para que logren establecer futuras reuniones, ¿no? Ahora es importante que, perdón, nosotros vamos a tener diferentes dossiers para diferentes públicos, ¿no? Si yo tengo un dossier general para que la gente pueda revisar mi proyecto y pueda saber de qué va mi peli, pues con lo que les he presentado hace un rato está súper bien. Pero ya, cuando yo quiero ir y presentarle a futuros inversionistas, pues aquí vienen estos números ahí como que nos aterran, pero que, bueno, vamos, que es parte de, que es el presupuesto y el plan de financiamiento, ¿no? Presentar siempre un presupuesto general dividido por etapas, ¿no? Para saber cuánto más o menos es que nos vamos a gastar en dinero en cada una de estas etapas, ¿no? Y bueno, y de ahí de alguna manera cuánto se va a ir en cada cosa, ¿no? Ah, ok, perdón, que en derechos musicales se va tanto, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a la peli, yo te pongo los derechos musicales y bueno, lleguemos a un acuerdo. Entonces, esta, digamos, descripción general de las cosas que en las que se van a ir el presupuesto, está interesante para que alguien que quiera invertir de alguna manera desde lo privado pueda elegir como qué ítem colocar, ¿no? Qué cuenta cubrir. Importante también tener el valor en dólares de manera primordial y luego en la moneda que más nos interesa de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, ¿no? Si yo voy a trabajar a una coproducción con Colombia, pues bueno, probablemente me vayan a pedir en dólares y en pesos colombianos, ¿no? Si voy a trabajar con Argentina, bueno, con la moneda, digamos, local de cada país como tal. Y algo que yo les decía hace poco, creo que en la masterclass de Pitch, pero hay que tener en cuenta que los gastos que inviertan en laboratorios, eso de alguna manera se traduce en presupuesto ya obtenido, ¿no? Si mi peli cuesta 533,000 y yo en laboratorios he invertido pues 10,000, ok, saco el porcentaje y digo, tengo el 2% de mi película asegurada, que está bien, o sea, es parte de, o sea, no, digamos, esa plata que ustedes invierten en laboratorios no es una plata que alguien les ha regalado, ¿no? Y si les ha regalado, enhorabuena, pues es un presupuesto asegurado que no ha salido de ustedes. Pero si ha salido de ustedes, ustedes pueden colocar tranquilamente que eso es un valor del presupuesto ya asegurado y que de hecho puede entrar como un valor asegurado por parte de la empresa productora que, bueno, que ustedes están llevando, ¿no? Finalmente, les digo que no es pecado inflar el presupuesto, ¿no? Eh, porque, sobre todo, bueno, no sé, en economías tan, bueno, no es que nosotros tengamos una estabilidad en Ecuador, pero si yo presupuesto algo en el 2023 y la peli recién la voy a hacer en el 2025, pues bueno, han pasado 2 años en donde la comida ha subido, en donde quizás los gastos de transporte vayan a subir porque ya no tendríamos subsidios de gasolina, donde capaz han subido algunas tasas municipales para gestionar permisos, ah, porque el mismo caché de la persona que va a editar, que va a postproducir y demás, ha subido. Entonces todo eso, digamos, puede ocurrir. O sea, es un escenario que puede ocurrir. Entonces es importante que ustedes no tengan ningún miedo o ningún reparo en inflar un poquito el presupuesto, ¿no? Porque como saben, hacer cine es un trabajo a mediano plazo y bueno, y eso que cuesta ahora, en 2 años probablemente pueda costar un poco más,
¿no? Y no únicamente tiene que ver con las cosas de cine, pero también con lo que se necesita para hacer cine, ¿no? Am, si dicen tener un presupuesto obtenido mediante convenios o cartas de intención, bueno, cartas de intención es muy poco probable que les acepten, pero una empresa les dice que les va a dar $20,000 cuando ya vayan a grabar. Entonces, esas cartas de intención de esas empresas o esas cartas de compromiso de alguna manera deben ser notariadas para, pues sí, de alguna forma demostrar esa veracidad, esa legalidad de lo que están, digamos, quedando de acuerdo ambas partes. ¿Ok? Ah, y bueno, cuando piensen en plan de financiación, pues piensen en lo que hay, ¿no? En lo que hay a nuestro alcance, ¿no? Incentivos fiscales, fondos de financiación, subsidios directos, fondos de distribución y promoción, bueno, un montón de fondos que tenemos a nivel regional, en otros continentes y bueno, a nivel nacional cada país, digamos, tendrá estos fondos que puedan ser un poco o mucho mejorables, muy mejorables, pero bueno, que sepan que está y que cuando uno habla de un proyecto que está planificando, ese tipo de ayudas deben tenerlas en cuenta para que no lleguen a un pitch o no lleguen a presentar un dossier y les pregunten cuál va a ser el plan de financiamiento y ustedes digan, no sé, no, sino que de alguna manera les digan, sí, vamos a aplicar este fondo y este fondo, a uno en Colombia, con una coproducción, a Ibermedia, ya que vamos a hacer en coproducción con Colombia o con otro país. La post la voy a hacer con una coproducción minoritaria, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que un poco empaparse por ahí y de eso y escribirlo como tal, ¿no? Consejos finales, quizás utilizar todas las herramientas posibles. Como les digo, ah, hay muchas herramientas en Internet que nos permiten tener un dossier bastante atractivo, que llame la atención, que llame la atención del espectador, de la mirada del espectador. Entonces es importante que por ahí como que exploren eso. Créanme que yo no soy diseñador, pero para, para propósitos de practicidad, como que cada vez que me ha tocado cambiar cosas de los dossiers, del presupuesto, del plan de financiamiento, claro, yo ya no le digo a mi amiga que es diseñadora, que ya me hizo todo un dossier, sino que yo tengo el editable y yo puedo modificar ciertas cosas. Ahí, o sea, casi que a, obligándome a aprender Illustrator y poder trabajar de alguna manera, ¿no? Pero pueden hacer, como yo les digo, estas alianzas estratégicas, que en realidad es decirle a compañeros, amigos, amigas, que sean diseñadores, que bueno, que se unan al proyecto, que lo vean como una inversión y que cuando ya ganen algún fondo, pues ese rubro de diseño es uno de los primeros que van a cubrir por obvias razones, ¿no? Y finalmente, digamos, tener en cuenta totalmente que el dossier es, como les digo, algo que va a hablar por ustedes, por nosotros, sin que nosotros tengamos que hablar. ¿Sí? Es decir, la persona que tenga su carpeta la va a leer y básicamente tendrá que casi que sentir a esa otra persona que está del otro lado, que está por ahí, sin tenerla enfrente, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera es muy importante que ustedes tengan estos referentes de qué poner, dónde poner los distintos elementos que componen el dossier. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta luego de toda esta explicación de los dossiers, de los elementos que debe incluir. Guido, quisiera saber si, ya que nosotros tenemos un pitch, el sé si podemos, bueno, tener a través de tu contacto o hacerte llegar
nuestra propuesta y que tú la leas y que nos puedas dar algún consejo, etcétera. ¿Eso es posible? Perdón que esté tosiendo. Como les decía al inicio, esta masterclass se canceló por segunda vez porque de pronto un día desperté sin voz y bueno, ahorita ya estoy un poco mejor. Pero sí, yo puedo de alguna manera revisar el dossier que ustedes, bueno, más que el dossier, el pitch, ¿no? Como, pero ahí como leerles, o sea, leerlos y yo mandarles como unos comentarios en un documento en Word, ya sea en la nube, lo que sea. Entonces, sí, yo no tengo ningún problema. O sea, era lo que yo le decía a, a Johnny, ¿no? Que hubiese sido chévere como que tener una sesión únicamente para revisar como los pitch de ustedes, pero claro, me dijo, son como 16 proyectos. Y yo, uff, ya, ok, entiendo. Pero bueno, como aquí estamos tres, y de hecho Dayan es la persona con la cual yo estoy asesorando, pues bueno, con ella obviamente vamos a revisar el pitch, pero yo les puedo igual como dar consejos cuando me envíen esos textos, ¿sí? Yo creo que el pitch del Guayaquil Lab, creo que también son 7 minutos. Eso deberían un poco confirmarlo por ahí y preparar el pitch en función de esos 7 minutos, o bueno, o del tiempo que sea la presentación. Vale, muchas gracias, Guido. Nada. Igual les dejo, miren, para que se los dejo por aquí. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ta, 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 ta. En el chat les dejo mi mail. Sus 7 minutos que no incluyen las preguntas Ah, posteriores. correcto, sí. Si hay preguntas, o sea, si el jurado pues desea hacer preguntas, son posterior a los 7. Pero ojo, yo no sé si son 7 minutos aquí. Deben ahí como, yo creería que sí, pero bueno, preguntar las reglas del pitch, por ahí como medio que es importantísimo para que puedan preparar el pitch de acuerdo a ese tiempo. Ujú. Pues Bueno, es una buena duda para aclararlo con la gente del festival, así que también es válido, sí, porque correcto. como bien dice, tener claro el tiempo es fundamental en este caso. Sí, bueno, cuando yo estuve el año pasado aquí en el Guayaquil Lab, ah, a mí nunca me dijeron si me iban, no sé si a cortar, pero a decir faltan 2 minutos o una cosa así. Pero en un pitch presencial sí te dicen faltan 2 minutos, falta 1 minuto y si te pasas ya el tiempo, chao, te cortan. Así que eso es importante, por eso es importante que practiquen también el pitch, porque si no lo practican y se lanzan ahí, pues de pronto queda información importante fuera de su presentación. Buenísimo. Pues bueno, igual si quieren revisar esta masterclass, Johnny seguramente se las va a hacer llegar y pueden, bueno, revisar la primera parte tiene relación con el pitch, que bueno, como les digo, pasaron cosas. Me, me quedé sin voz básicamente el jueves, pero bueno, hoy ya tengo más voz que ayer, así que obvio iba a darlo, ¿no? Pero bueno, igual, ahí yo les dejé en el chat mi correo, info@abepabefilms.com, que es mi mail. Me envían los textos y yo los puedo revisar como para un poco darles mi feedback respecto a eso. Sí. Vale, muchas gracias. Oye, que te mejores, vale. No, pues muchas gracias. Muchos éxitos el 12, que es la jornada de pitch. Que les vaya súper bien a todos ustedes. Y bueno, pues ahí esperaré sus mensajes, sus mails. ¿Sí? Un gran ¿Quién abrazo. es el jurado? Ahí sí no tengo idea. Ahí tendrían que preguntarle a alguien del lab
que les diga quién va a ser el jurado. Pero bueno, que yo sepa, yo no soy. Así que, además, no podría yo ser jurado porque soy también asesor de alguien. Entonces, conflictos de intereses, vamos, a tope. Entonces, no. Pero bueno, eso es algo bueno, que capaz de ellos les pueden responder. Vale, Guido, gracias. Listo, pues un gusto y espero ahí sus correos. ¿Sí? Un gran abrazo, pasen bien. Chao. Chao, chao, feliz noche para todos, chao. Chao.